Pues yo soy Luis Búrdalo, director de I+D de la empresa S2 Grupo, y os voy a hablar de un proyecto que se llama Socia, se llamaba porque lo hemos terminado ya, y bueno, cómo aplicamos la inteligencia artificial a la automatización de distintas etapas de un SOC de ámbito industrial. Bueno, para los que no nos conozcáis, S2 Grupo somos una compañía de ciberseguridad, somos una gran empresa con sedes en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Donosti, bueno, en Sevilla también. Tenemos sede en Portugal, varias sedes en Europa y sedes también en América Latina. Y cubrimos todos los aspectos de la ciberseguridad, desde lo que es el compliance hasta lo que es hacking ético, servicios de seguridad gestionada. Y bueno, pues desarrollamos nuestras propias soluciones de ciberseguridad, que es lo que nos lleva muchas veces a batirnos el cobre en proyectos de I+D y en ámbito de investigación, para ser más competitivos y mejorar nuestras soluciones, porque es un mundo en el que los grandes players pues, tenemos que jugárnosla todos los días. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de este proyecto, que es Socia, que es un proyecto que se financió con la iniciativa de compra pública innovadora del INCIBE, que planteó un reto, que es mejorar tecnologías para la ciberseguridad en ámbitos industriales. Y nosotros nos centramos, como es uno de nuestros caballos de batalla, la seguridad en entornos de tecnologías de la operación y infraestructuras críticas, nos centramos en identificar un problema. Tenemos un problema global, que es los SOCs industriales, pues cada vez tienen más presión. Estamos hablando de que las tecnologías de la operación, antes aisladas del resto del ecosistema, cada vez están más conectadas. Se mezcla la problemática de la infraestructura OT y de la prevalencia del servicio con toda la problemática IT. En todas las infraestructuras críticas tenemos también tecnologías IT. Con lo cual, la superficie de ataque se incrementa, tenemos unas cantidades ingentes de información a procesar y, además, tenemos una dependencia muy estricta de expertos, no solamente del sistema productivo, porque no es lo mismo una potabilizadora de agua que una generadora de electricidad, sino también una necesidad imperante de expertos en ciberseguridad dentro de ese ámbito, ¿vale? Con lo cual, la operación realmente en este tipo de entornos es cada vez más costosa. Esto nos lleva al problema real. No se trata de que no seamos capaces de detectar qué es lo que está pasando. Se trata de que es muy difícil operar en ese ambiente. Estamos hablando de entornos en el que hay múltiples herramientas conectadas, no solamente dentro de lo que es el proceso productivo, sino las herramientas de ciberseguridad en sí. Los datos, por supuesto, cada uno es de una fuente diferente. Estamos hablando de entornos en los que a lo mejor tienes datos de imágenes, con datos de volumen de caudal de agua, con datos de quién se ha logado, en qué aplicación y a qué hora. ¿De acuerdo? Hay muchísimos procesos que son manuales, es decir, hay una parte importante automatizada en toda la industria, pero hay una parte hay un señor que tiene que coger y abrir una válvula, hay alguien que tiene que hacer un análisis manual, lo estábamos hablando antes, en entornos médicos, llega un punto en el que tienes un analista echando una gota en una placa de Petri, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ese conocimiento experto tanto del sistema productivo como de ciberseguridad pues escasea. Lo que tenemos al final es que nuestros SOCs, esa monitorización de estos entornos desde el punto de vista de seguridad, pues resulta ineficiente porque es imposible lidiar con todo esto. ¿Qué hicimos para aportar a esta problemática? Pues desde el proyecto Socia lo que hicimos fue plantear, vale, cuáles son los dolores, los puntos de actuación que tenemos en cada una de las etapas del ciclo de vida de un servicio de seguridad gestionada, ¿vale? Desde lo que es el momento en el que alguien te pide que le lleves la seguridad y tienes que analizar ese sistema y diseñar esa solución de seguridad para ese sistema, hasta el momento en el que la despliegas y validas que eso está desplegado, calibras, operas y estás analizando y evolucionas. ¿De acuerdo? Tenemos en primeras fases pues que lo que te puede decir el cliente es incompleto, que que tienes que trabajar con fuentes heterogéneas. Aparte, una vez has desplegado, es difícil verificar que realmente está todo desplegado, que estás cubriendo todas las casuísticas, porque, no sé, a lo mejor hay cosas que en un mes no han sucedido y hasta que no pase dentro de 3 meses no sabes si ha respondido bien a una situación. ¿De acuerdo? El ajuste manual habitualmente se hace manual de cuáles son las líneas base, qué es lo que es común, qué es lo que no es común en mi sistema.
Y luego, pues esa sobrecarga de alertas. ¿Cómo hago con toda esta información para poder ser eficaz y para poder centrarme en lo que realmente importa? Y luego esto, cuando mañana he sacado la versión 2.3/9 de cualquiera de las herramientas que tenemos, ¿qué hago en mi día a día? Entonces, bueno, los enfoques clásicos se ven limitados porque, sí, se ven limitados porque cada infraestructura es distinta, tenemos toda esta variabilidad. Entonces lo planteamos de una forma divide y vencerás, un clásico que siempre funciona, un módulo para cada una de las soluciones. Módulos que funcionan como un ecosistema que se puede desplegar en diferentes SIEMs, que es el software que se utiliza para monitorizar las organizaciones, interactuando con ese SIEM, y entonces tenemos soluciones tanto para la adquisición de esa información, la normalización dentro del ecosistema, hasta para resolver automáticamente eventos que pueden tener pues cierto grado de repetición, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta solución, al final, lo que aporta es una visión global del problema. Todos los módulos interactúan entre ellos. Y bueno, voy a poneros algún ejemplo. Por ejemplo, uno de los problemas que parece resuelto, pero que siempre tiene mucha miga, es el tema de la normalización de fuentes. El leer de distintos dispositivos y convertirlo a un modelo de datos común con el que después puedas automatizar cosas. Con inteligencia artificial, con un script o con un señor que está mirando una pantalla. La inteligencia artificial no es una bala de plata. Pero claro, normalizar todas las posibles fuentes que hay en el mercado, todos los posibles firewalls, todas las posibles versiones y convertirlo todo eso a nuestro modelo de datos es inabordable a mano. Eso nos quita unas horas de analistas que es, o sea, lo pone sobre el papel y asusta. Entonces desarrollamos un módulo que, utilizando inteligencia artificial generativa, pues era capaz de comparar las normalizaciones que ya teníamos con normalizaciones que no teníamos, con fuentes que estábamos analizando ahora, y proponer una normalización para cada una de esas fuentes, de manera que las fuentes que ya tenemos normalizadas se identifican y se incorporan a nuestro análisis. Las fuentes que no tenemos normalizadas, pero son muy parecidas a algunas que ya tenemos, se proponen soluciones en plan de esto es posible que sea un palo alto de esta versión. Estos campos son los que no he reconocido. En el momento en el que hemos normalizado e incorporado una fuente, cuando un paquete o un log no es reconocido, podemos trabajar con él, es decir, en plan, este paquete de esta fuente no lo he visto. Ostras, pues hay que iterar sobre esta normalización, lo que hablábamos de la evolución. Y esto, que no se ve, en realidad es una de las consolas que tenemos para ello. Vale, voy a pasarme por encima los otros módulos. Bueno, priorización, pues el saber qué eventos atiendo antes y qué eventos atiendo después, al final no es tampoco baladí. ¿Qué es importante y qué no lo es? Tienes unos plazos de atención y de respuesta de los eventos para tu cliente, pero luego tienes que hay eventos que pueden tener un impacto mayor que otros en tu día a día. ¿Cómo sabes cuál es el importante, por cuál empezar? Cuando tienes cantidades de miles de eventos en tu consola, el saber ponderarlos en base a criterios establecidos, que es lo que estamos viendo aquí, que puedes además modificar de acuerdo a cada sistema. Bueno, pues yo quiero, aquí sé que voy a tener una variabilidad amplia, pues yo quiero anomalías que estén en torno al 5%. Pero en un sistema que es mucho más predecible, pues quiero apretar más y quedarme con una anomalía del 1%. Y bueno, pues nada, el resultado al final es que tenemos un conjunto de módulos, un ecosistema que puede funcionar encima de nuestra solución ya existente, con las fuentes que se vayan a conectar, de forma que reducimos la carga operativa, ese esfuerzo que deben hacer los analistas humanos, mejoramos la calidad de la detección y mejoramos con esta mayor eficiencia, mejoramos la escalabilidad de la solución. ¿A cuántos clientes puedo darle servicio con las mismas personas, con las mismas máquinas? ¿De acuerdo? Y toda esta automatización, que es mezcla de inteligencia artificial, estadística clásica y, no sé, los viejos pipelines de hecho un script que funciona y lo mantengo, es lo que nos da esto y el modelo de datos común y unos criterios numéricos medibles, es lo que nos abre la puerta a después poder ir a una segunda fase de automatización, a poder contar con entidades autónomas, con agentes que puedan actuar sobre esos puntos concretos, que puedan, ya lo sé, pero es lo que hay.
De todas maneras, es la penúltima. Que nos dejen actuar sobre esos puntos concretos. ¿Qué es un agente sin algo sobre lo que actuar? Pues un repositorio de datos y poco más. Y nada, pues lo que hemos conseguido en este proyecto, a grandes rasgos, y leyendo solamente la parte en negrita, es un SOC preparado para el futuro que en realidad es hoy. Y ya está. Muchas gracias. Cualquier duda o cosa que se haya quedado en el tintero, estaré por aquí.